Amigos, amigas, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy en esta tarde del día miércoles 28 de enero del 2026 y a todos también quienes van a poder, digamos, disfrutar de esta presentación posteriormente por el canal de YouTube del proyecto Diálogos Australes. Soy Gastón Cárcamo y les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra tercera jornada de la Semana de la Memoria y el Patrimonio. Un espacio que hemos construido desde Diálogos Australes, Punta Arenas, el sur del mundo para pensar nuestro pasado con una mirada puesta en el futuro. Hemos llevado ya dos sesiones, hoy nos reencontramos en una sesión 3, donde nos adentramos en una frontera que parece de ciencia ficción. Ya uno lo dice de esa forma cuando está desde un terreno ajeno, quizás a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el mundo de la cibernética, etcétera, pero sin duda alguna que es un mundo del cual ya todos somos. Pero esa es nuestra realidad cotidiana, el mundo de los datos. Una era donde los algoritmos parecen decidir qué recordamos y qué olvidamos, nos preguntamos, ¿cómo se construye la memoria en tiempos de inteligencia artificial? Para abordar este cruce tan complejo y necesario, tengo el honor de presentar a la doctora Gabriela Arregada. Gabriela es licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencias, Filosofía y Ética de la Universidad de Edimburgo y es doctora también en Filosofía. Se especializa en éticas aplicadas de la IA por la Universidad de Leeds, Inglaterra, pudiendo trabajar en el Centro de Éticas Aplicadas, IDEA, y el Instituto Analíticas de Datos. Actualmente, nuestra invitada del día de hoy ella es profesora asistente de ética de IA y datos, doble nombramiento para el Instituto de Éticas Aplicadas y el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. Y también investigadora joven del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Especialista en ética de datos e inteligencia artificial, su trabajo es clave para entender los desafíos éticos que enfrentamos como sociedad frente al avance tecnológico. Ella nos guiará hoy a través de su ponencia titulada Memoria, Inteligencia Artificial y Ética de Datos. Estimada Gabriela, es sin duda alguna un privilegio tenerla aquí para cerrar las brechas entre la tecnología y las humanidades. Así que, mi estimada, el espacio es suyo. Muy bienvenida, Gabriela, a la ciudad de Punta Arenas, aunque sea un escenario virtual, pero ya esperemos tenerla prontamente por estas tierras. Por favor, Gabriela, el espacio es suyo y desde ya, lo que requiera, estudiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Bueno, felicitaciones por la iniciativa de Diálogos Australes. Creo que es muy importante también que podamos llevar estos conocimientos y estos conocimientos de frontera, lo que está sucediendo hoy en día, cómo la inteligencia artificial está llegando a absolutamente cada rincón de nuestra sociedad y también de nuestra producción de conocimiento. Por lo tanto, esta pequeña presentación titulada Memoria, Inteligencia Artificial y Ética de Datos busca también ayudarnos a reflexionar colectivamente sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a poder entender mejor procesos históricos para poder mantener la memoria viva respecto de procesos que son difíciles también en nuestra historia, particularmente también nuestra historia latinoamericana, pero también los riesgos asociados a esto y cómo nada de esta tecnología puede tener un significado y un impacto positivo si es que no tiene una ética de por medio. Así que para comenzar, quisiera enfocarme en un mensaje que es un mensaje que a mí me parece no es trivial, no es algo que debiésemos tomar por sentado y que debemos constantemente reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial no solo procesa datos, no es solamente una herramienta, no es solamente una tecnología que existe, que está ahí, que podemos utilizarla o no. Muchas veces uno escucha esta idea de que la inteligencia artificial es simplemente eso y que depende de nosotros cómo la usemos, lo que va a cambiar el significado o el efecto que ésta tenga. Y hasta cierto punto eso es cierto, es, pero muy importante cómo nosotros decidimos diseñarla, crearla o utilizarla. Pero también es importante entender cómo a diferencia de otras tecnologías, la inteligencia artificial, por cómo se entrena, por cómo interactúa con nosotros y por cómo además nosotros la estamos interpretando, está moldeando las nociones de memoria, verdad y justicia y por lo tanto no da igual cómo nosotros nos enfrentemos a ella.
Por esto es que nosotros tenemos que entender que estas nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial y los nuevos usos que le estamos dando constantemente, contribuyen a una reestructuración de las normas, identidades y valores que nosotros tenemos en diferentes contextos. Por esto a mí me gusta mucho utilizar un concepto que viene de la sociología de la tecnología, que ya se hablaba en el año 2012 y que hablaba de los impactos suaves. Usualmente cuando nosotros pensamos en tecnología o en inteligencia artificial, tendemos a referirnos a lo que conocemos como impactos fuertes, que son los impactos evidentes. Ver cómo la inteligencia artificial genera sesgos, cómo la inteligencia artificial nos hace adictos a ciertas interacciones en redes sociales, cómo la inteligencia artificial puede cambiar la naturaleza del trabajo. Y estas son nociones que tienen que ver con cuestiones medibles y bastante evidentes. Sin embargo, los impactos que son más difíciles de comprender y quizás los más dañinos son justamente los impactos suaves. Los efectos de estas nuevas tecnologías en nuestra identidad, en normas como sociedad, como instituciones y organizaciones, y en nuestros valores. Es decir, cómo nosotros, tanto como individuos como sociedad, empezamos a deformar, moldear nuevas expectativas gracias a la llegada de esta tecnología. Ahora bien, estas preguntas son preguntas fundamentales de la ética, son preguntas fundamentales de la filosofía de la ciencia, de la filosofía de la tecnología, que no son problemas nuevos en estricto rigor. Preguntarnos por quiénes somos, qué queremos y qué debiésemos hacer son preguntas milenarias que han sido desarrolladas a lo largo de la historia. Lo que pasa es que a través de estas nuevas tecnologías tenemos nuevas versiones de esos viejos problemas, como decía Sviter, y que nos lleva a desarrollar nuevas interpretaciones de qué serían las concepciones éticas tradicionales y por lo tanto nuevos desafíos que nos lleva a actualizar cuál es el enfoque ético que queremos tener. ¿Y por qué entonces hablar de esta idea de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en relación a los derechos humanos y la memoria? Bueno, una de las razones para hablar de esto es porque nosotros podemos imaginar, por ejemplo, miles de documentos, cartas de personas que estuvieron en la cárcel, fichas policiales, testimonios, recortes de prensa. Nosotros tenemos organizaciones, tanto en Chile como en Latinoamérica y el mundo, que se han dedicado por años a generar historia, a crear memoria, a poder identificar, ¿cierto?, efectos políticos, económicos, sociales relacionados a violaciones a los derechos humanos, relacionados a eh, periodos de nuestra constitución histórica que nos han llevado a poder cuestionarnos cuestiones fundamentales sobre nuestra existencia como sociedad. Y lo que tenemos son justamente muchos documentos, tenemos muchas información, datos. Y la inteligencia artificial parece ser un aliado estratégico bastante importante si lo que tenemos es justamente su gran alimento. La inteligencia artificial se alimenta de los datos, necesita datos para ser entrenada, para poder ser refinada y generar mejores resultados. Y por esto es que es muy interesante cómo durante décadas estos archivistas y estas organizaciones de derechos humanos han logrado preservar esta memoria con un trabajo humano, únicamente humano, paciente, duro. Y cómo la inteligencia artificial hoy en día, con los grandes datos, entran en una escena que puede prometer mucha velocidad, orden y nuevas conexiones invisibles a los humanos. La capacidad de procesar esos datos, de identificar personas, de establecer patrones que nosotros, en nuestra finitud y nuestra limitación de procesamiento, no podemos lograr o que nos demoraríamos milenios en hacer. Y para eso existen diferentes iniciativas que se están utilizando hoy en día, como por ejemplo esta iniciativa alemana que se llama Cada nombre cuenta, Every Name Counts. Y lo que ellos están haciendo es generar una interfaz de identificación de datos, grandes datos. Pero lo interesante es que esta es una tecnología mediada.
tenemos una gran cantidad de datos. Queremos generar una base de datos digital para poder transformarla en un bien digital que nos permita hacer mejores y mayores estudios relacionados con derechos humanos y memoria. Sin embargo, para etiquetar esto se requieren recursos, se requieren enfoques y lo que ha hecho esta iniciativa es algo que me parece muy interesante. Y es que en esta plataforma cualquiera de nosotros puede ser ese etiquetador o etiquetadora. Ponemos el nombre del documento, ¿ya? Vemos cuáles son los nombres, los apellidos, las fechas, los lugares, y lo que hacemos finalmente es poder etiquetar esta imagen y transformarla en un dato digital. Transformar esas imágenes además a través de personas genera una conciencia, genera una reflexión sobre que cada nombre cuenta. No, ¿podríamos utilizar, por ejemplo, una máquina que lo haga todo automáticamente? Probablemente sí, pero lo que no queremos es olvidar, lo que no queremos es dejar de ver que esto no es un dato más y no es simplemente un número. Hay una persona detrás, una persona en la que vio ese nombre y entendió esa existencia y también hay una persona en ese dato específico. ¿Y por qué esto es relevante? Porque cuando nosotros automatizamos la idea de lo que significa vivir esa memoria, también estamos automatizando decisiones éticas sobre nuestra identidad, sobre la exposición que sufren estas familias y estas generaciones de personas afectadas, y también decisiones éticas sobre etiquetamiento. Y para esto es muy importante que entendamos qué son realmente estos archivos de memoria y por qué son tan éticamente relevantes. Los archivos de memoria que nosotros podemos digitalizar no son simplemente depósitos de documentos. Son lo que, desde una perspectiva de estudio académico, se conoce hoy en día como ensamblajes sociotécnicos, ¿ya? Cuando hablamos de inteligencia artificial, les dije inicialmente que solemos pensar en esta herramienta, en esta tecnología, en esto que está ahí, que lo usamos bien o lo usamos mal, pero que simplemente es otra tecnología más. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene una característica. Debido a que necesita estos datos etiquetados, recolectados, seleccionados para poder ser entrenada, está mediada no solo a través de esos datos, sino también a través de decisiones de diseño, también a través de procesos de entrenamiento, de aspectos y desafíos técnicos. Tiene además consigo una serie de riesgos e impactos porque requiere cierto nivel de autonomía y también requiere de conocimientos que nosotros no manejamos. Muchos de estos grandes sistemas de inteligencia artificial, incluso aquellos que alimentan lo que hoy todo el mundo conoce como ChatGPT, que son grandes modelos de lenguaje, tienen una estructura opaca. Nosotros no sabemos realmente todo lo que hace técnicamente de ese modelo. Sabemos mucho respecto a qué entra y qué sale, pero no sabemos sobre lo que se denomina la caja negra. Y eso implica que hay riesgos e impactos que son propios de esta tecnología que otras tecnologías no tenían. Además, la inteligencia artificial está permeada de valores sociales. ¿Para qué decidimos usarla? ¿Qué límite establecemos? ¿Qué datos consideramos o no? Si bien son decisiones humanas, estas se trasladan a el funcionamiento de estos sistemas de inteligencia artificial. Y por eso estos depósitos de documentos, estas grandes bases de datos que nosotros podemos digitalizar sobre memoria y derechos humanos, se transforman en estos ensamblajes sociotécnicos donde cumplen funciones de verdad. Lo que queremos es reflejar realmente qué es lo que pasó y cómo pasó. Tiene que haber criterios de justicia. ¿Cómo vamos a representar esa verdad? Tiene que haber también una noción de reparación. ¿Cómo esa tecnología no va a ir en contra de aquello que queremos proteger? Y la no repetición, no volver a transmitir o a exponer a muchas de estas personas, familias y procesos a una revictimización. Todas estas variables hacen que sea extremadamente difícil digitalizar, porque digitalizar no es solo escanear, no es como era antes, que era escanear un documento que después se transformaba en un archivo réplica de aquello que tenemos hoy en día. Para entrenar inteligencias artificiales y sacar provecho de esos datos, digitalizar ahora significa traducir ese archivo a datos. Decidir qué se digitaliza y qué no, con qué calidad, con qué metadatos, es decir,
La imagen ya no es solo una imagen, como cuando uno antiguamente usaba un escáner y la imagen quedaba como un archivo. Ahora importan mucho los metadatos, el origen de la imagen, quién la etiquetó, cómo se procesó, qué elementos hay en la imagen, quién puede acceder o no a ella. La digitalización ya está transformando esa noción de memoria porque cambia quién la accede, quién la interpreta y quién la manipula. ¿Y por qué es importante también entender el etiquetamiento de los datos y por qué esto podría ser un problema? Ya les decía que para que un sistema de IA funcione necesita datos que estén clasificados, que estén bien descritos y estén organizados por nosotros. A esto se le llama etiquetamiento, ¿ya? O anotación. En archivos de derechos humanos, una etiqueta puede implicar marcar si un documento habla de tortura, ejecución o desaparición, identificar nombres específicos de víctimas o perpetradores, reconocer lugares de detención, clasificar tipos de violencia y una serie de otras acciones y categorizaciones. Y un problema clave también surge en definir qué cuenta como tortura, como víctima, como evento relevante o como dato sensible. Cuando estamos trabajando, sobre todo con archivos de derechos humanos y donde queremos establecer dinámicas respecto a la memoria, no basta con simplemente tomar los datos y etiquetarlos. Tenemos que pasar por un proceso donde entendemos el contexto de esa memoria, donde entendemos el contexto en el que surgieron, donde entendemos que esa tortura no es simplemente una categoría, donde evento relevante o dato sensible ya no son simplemente un espacio, una etiqueta en una fotografía digitalizada. Es mucho más que eso, porque cada una de estas definiciones tiene consecuencias éticas, políticas y emocionales y va a determinar en un futuro para aquellos que tengan acceso solo a esta versión digital, solo a esta versión etiquetada e interpretada, para tener esa realidad, esa verdad y esa justicia que tienen que ser replicadas de la mejor manera posible. Además de ese desafío que es conceptual, que es un desafío que no solo viene ahora con la llegada de esta tecnología, la definición de esas categorías es una discusión que ha existido por mucho tiempo a quienes se dedican a los archivos de memoria. Además de eso, tenemos el rol invisible de quienes etiquetan. Ya les comentaba que existen estas iniciativas abiertas, como las que se han hecho en Alemania, respecto a datos del Holocausto o a datos de diferentes masacres que han permitido que personas se involucren en ese proceso. Sin embargo, las personas que etiquetan datos no están haciendo cualquier rol, no están etiquetando una imagen de una cafetera o un libro o algún objeto, están etiquetando escenas, están etiquetando sufrimientos y personas, traducen ese dolor humano a categorías técnicas, deciden cómo se va a representar la violencia y median entre el documento histórico y el sistema algorítmico. Y este trabajo no es un trabajo únicamente técnico. Ser etiquetador en estos contextos es un trabajo emocional y moral. Y esto implica que desde la ética de los archivos y los derechos humanos ya se está planteando la idea de que quienes trabajan con estos materiales se convierten en curadores del dolor. Estamos curando datos, sí, pero estamos curando datos que están empapados de ese dolor. Son personas responsables de manejar memorias traumáticas con cuidado y con respeto. Y esa idea aplica también a quienes etiquetan datos para la inteligencia artificial. Y aquí surge una necesidad que muchas veces no es conversada y que no es levantada. Tenemos iniciativas de digitalización, pero ¿quién cuida a los cuidadores? Tenemos políticas públicas para poder tener archivos de búsqueda, para mantener digitalizados muchas de estas memorias. Pero ¿quién cuida a quienes cuidan esa memoria? Aquí surge una teoría, un concepto que ha he trabajado mucho yo y que también me consta que personas que están trabajando con archivos de memoria están utilizando, que es el feminismo de datos. El feminismo de datos lo que hace es reivindicar esa contextualidad. El que cuando nosotros tenemos un dato, el dato no es neutral. El dato no existe en el aire, el dato no es un número, el dato es una vida, es una persona, es un contexto. Y por lo tanto, tenemos que entender y examinar cuáles son las dinámicas de poder que están detrás de ese dato. ¿Cómo podemos desafiar esas estructuras
y trabajar para la justicia a través de buenos etiquetamientos y a través de buenos procesos. Elevar esa emoción y corporalidad, que es también otro de los principios. Los datos nos enseñan a valorar múltiples formas de conocimiento, incluyendo los conocimientos de personas, en su carácter de cuerpos vivos y sensibles en el mundo. Nos da la sensibilidad, no nos atrofia, no nos hace creer que la tecnología está despojada de valores, cuando en realidad los media y está llena de ellos. Porque nosotros, al interpretarla y utilizarla, necesitamos que esos valores estén presentes para que no se pierdan. Repensar binarismos y jerarquías. El feminismo de datos nos obliga a desafiar el binarismo de género y de muchas otras cosas. No basta un binarismo o el sí, el no, blanco o negro, para etiquetar cosas tan complejas como procesos de derechos humanos. Adoptar el pluralismo, entender conocimientos de múltiples perspectivas, de múltiples saberes. Cuando nosotros queremos trabajar con derechos humanos y queremos trabajar con ciertos datos, tenemos que trabajar con las comunidades. Esto no se trabaja en un laboratorio y esto no se trabaja simplemente con bases de datos, se trabaja con personas. Y por lo tanto, considerar el contexto y hacer visible este trabajo es muy importante, porque se tiene que mostrar la labor detrás, tiene que ser reconocida y respetada, y que esto no se trata simplemente de volver todo digital, sino que hay un sentido de pertenencia y de humanidad mucho más profundo detrás. Por esto es que esta perspectiva sostiene que los datos nunca son neutrales. Siempre van a reflejar estos valores, supuestos y estructuras de poder. Esto implica que el feminismo de datos propone principios para exponer esas desigualdades, desafiar narrativas dominantes, priorizar voces históricamente marginadas y usar los datos para promover la justicia social. Y es para eso que muchas personas están trabajando activamente, para que podamos utilizar tecnologías para promover esa justicia social. Y para esto hay diferentes perspectivas. A mí me gusta mucho seguir las perspectivas de dos grandes filósofas de la ciencia, que son Donna Haraway y Sandra Harding. Ellas hablaban siempre de que la ciencia refleja un punto de vista, que la ciencia es más objetiva cuando reconoce sus condiciones sociales. Y la ciencia de datos es parte de esto. La inteligencia artificial también. Tenemos que entender que la ciencia no es neutral, que cada vez que nosotros generamos conocimiento lo hacemos desde un punto de vista. Y creer que no lo hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Nosotros, cuando logramos una objetividad mayor, como dice Sandra Harding, es cuando somos capaces de ponernos como punto de partida las posiciones históricamente excluidas. Y esto aplica en particular para la memoria y los derechos humanos. Por esto, desde el feminismo de datos podemos hablar de la justicia en la representación social. ¿Quién está representado en esos datos? ¿Y quién no? ¿Y por qué? Cómo tenemos también consentimiento significativo. Muchas veces tenemos estos datos y requerimos también poder trabajar con esas comunidades, con familias históricamente afectadas por esto, que siguen viviendo esa pena y dolor. ¿De quién son esos datos? ¿Son bienes públicos? ¿Son bienes del Estado? ¿Son de las organizaciones? ¿Son de aquellos que permanecen, de las familias que quedaron? ¿La comunidad puede negarse a modificar su representación? ¿Tenemos estas consideraciones y estas preguntas clave puestas en la práctica? El feminismo de datos lo que hace es tratar de asegurarse que esto ocurra, que estas prácticas reflejen esa justicia social. Por ejemplo, en la anotación y etiquetado, evitar categorías opresivas. Y esto implica preguntarse quién etiqueta los datos, que sean etiquetadores contextualizados, que tengan las herramientas. Y en este caso, herramientas no solo técnicas, no solo históricas y de conocimiento conceptual, sino que también las herramientas emocionales y los apoyos necesarios para hacer esta labor. Las categorías refuerzan estereotipos, ¿estoy realmente haciendo justicia? ¿Se registran ambigüedades que podrían generar problemas en cómo se van a interpretar esos datos en el futuro? Todas estas categorías son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de ética y en particular hablamos de una ética en la tecnología aplicada a contextos de memoria y derechos humanos, tenemos que entender que esto se trata de una ética también del cuidado, que el contexto y las circunstancias están mediando nuestro razonamiento moral y que las relaciones humanas son ese núcleo de razonamiento moral. Cuando nosotros hablamos de qué esperamos de la tecnología en estos contextos, tenemos que no olvidar que esto se trata de relaciones de cuidado. Se trata de la noción de cuidado en sí misma. Es decir,
una perspectiva que distingue, como la de Neil Noddings, en dos nociones de cuidado, el natural y el ético. El cuidado natural es esta emoción preética que surge de manera espontánea, instintiva, que todos parecemos tener, que no requiere una reflexión o un proceso moral deliberado, que no depende de normas o reglas morales. Es una respuesta natural, ¿ya? Un cuidado natural, animalístico. Pero nosotros somos seres morales y como seres humanos que además estamos trabajando en contextos de derechos humanos y de alta justicia social, nuestra respuesta debe ser moral, que surge cuando la disposición natural de cuidar no es suficiente, cuando el reconocimiento consciente de que otra persona tiene necesidades, tiene derechos y que estamos en una posición para satisfacer y respetar esos derechos, surge. Ese tipo de cuidado involucra una deliberación moral y un sentido de responsabilidad hacia el otro. Y por esto es que poner los datos al servicio de la justicia social implica reconocer las vulnerabilidades, entender esas dependencias y genera obligaciones especiales. Genera una obligación a cuidar a las víctimas cuyos relatos están en los archivos, cuidar la memoria histórica y cuidar a quienes trabajan con esos datos. Sabemos muy bien que acá en Chile el Plan Nacional de Búsqueda, por ejemplo, está buscando digitalizarse y usar inteligencia artificial para analizar causas sobre derechos humanos. Y aquí cabe preguntarse qué se etiqueta. El sistema incorpora IA para procesar expedientes judiciales, informes de comisiones de verdad, declaraciones de testigos, documentos administrativos de la dictadura. Y el etiquetamiento además incluye tipos de violación de derechos humanos, nombres de víctimas, lugares de detención y desaparición, fechas y eventos represivos. Estamos también asignando a ese Plan Nacional de Búsqueda esta perspectiva ética que protege a quienes están etiquetando. Dentro de todo este escenario que tiene muchas incertidumbres y que probablemente estamos todavía aprendiendo cómo poder navegar, hay diferentes iniciativas y quiero destacar una en particular que lideran dos colegas míos, Jocelyn Dunstan y Domingo Meri, y que se llama Nuestra Memoria. Ellos trabajan analizando archivos del periodo de la dictadura chilena con inteligencia artificial, pero con una perspectiva que busca justamente ver cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la justicia social. ¿Qué cosas están haciendo? Por ejemplo, reconocer de manera óptica ciertos caracteres, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos muchos archivos y muchos de esos archivos son viejos, están gastados, tienen timbres, no están completos, están borrados. Y la inteligencia artificial lo que se está haciendo es generar un set de datos que permita poder identificar y digitalizar estos documentos para que quienes puedan estudiarlos y utilizarlos tengan esa información completa. Ayuda a identificar números, palabras, conceptos a través de diferentes diseños que nos permiten mantener réplicas íntegras de estos documentos. No los altera, no los interpreta, solamente lo transforma en un bien completo para que pueda ser analizado. Además, están trabajando mucho con lo que se conoce como las detecciones de censuras. En muchos de estos documentos nosotros tenemos e identificamos muchas censuras, censuras que se aplicaron en esos periodos o que se aplicaron posteriormente. Y con inteligencia artificial se puede identificar qué tipo de censura existe, cuántas veces se repite y nos permite también entender las lógicas de censura y poder clasificar las cantidades de documentos censurados también para tener una información mucho más completa. Otro aspecto interesante es cómo se está utilizando el reconocimiento facial para analizar documentales. Este proyecto en particular está a cargo de Domingo Meri y muchas veces he estado buscando en documentales y en registros antiguos, hay muchos registros visuales también que no han sido procesados, donde se busca más información sobre detenidos y desaparecidos. Y lo que se está haciendo justamente es que con inteligencia artificial se está logrando encontrar en diferentes documentales a personas que fueron detenidos desaparecidos. Y se está creando modelos pequeño, se está tratando de anotar de manera justa, con una perspectiva ética, con un apoyo, para generar insumos para estas comunidades, poder entregarle estos datos, refinar con documentos públicos la identificación y poder así aportar a las comunidades que están trabajando en mantener esta memoria viva.
Además de esto, actualmente hemos visto una serie de enfoques que dicen, bueno, está muy bien todo eso, pero hay que recordar que aplicar la IA a la recuperación de información, sobre todo en catástrofes como pueden ser los genocidios, también plantea varios riesgos éticos. Respeto por los sujetos afectados, temas de beneficencia, la doble mirada y la justicia y equidad. En particular, esto tiene mucho que ver con entender realmente cómo la inteligencia artificial podría beneficiar la accesibilidad de archivos masivos, pero puede generar malos entendidos o también puede generar simplificaciones. Por eso no tenemos que dejar a la inteligencia artificial operar sola y tenemos que tener un criterio ético constante, porque esto puede llegar a perjudicar cómo va a ser interpretada en el futuro. Además, no debemos caer en la doble mirada. En esta idea, un riesgo clásico en la investigación, en que las víctimas se transforman en sujetos de estudio, ¿ya? No en sujetos humanos, se transforman eventualmente en objetos. Son aquello que se estudia y los descontextualizamos, cuando en realidad tenemos que mantenerles vivos en esa memoria. Y existe además el riesgo de que los algoritmos privilegien ciertos tipos de contenido, voces o interpretaciones, ¿ya? Ha pasado mucho también que cuando se analizan este tipo eh, de videos y datos, hay una afinidad con el procesamiento de audios que suele funcionar mucho mejor en ciertas características de voces. Por lo tanto, va a ser muy importante que voces de minorías, tanto mujeres como otras comunidades que puedan tener otra enunciación u otros acentos, se puedan entrenar para poder tener acceso a todos esos audios de manera justa y equitativa. Por esto, finalmente, esta idea de la inteligencia artificial en derechos humanos y memoria es un problema profundamente filosófico sobre la dignidad en la era de la digitalización. ¿Qué significa operacionalizar algorítmicamente las huellas del sufrimiento humano? Desde una perspectiva centrada en la dignidad, el problema es también una instrumentalización. Toda víctima y sobreviviente no puede ser convertido de forma póstuma o indirecta en medios para fines que no eligieron ni pudieron consentir de manera significativa, ya sea el avance tecnológico, la eficiencia institucional o incluso formas bien intencionadas de incidencia. Lo que se procesa no son señales abstractas, son huellas de dolor, coerción y pérdida. Por esto es que es tan importante trabajar con comunidades para mantener esa perspectiva de desarrollo tecnológico centrada en la dignidad de las personas involucradas. Nada de esto implica que la IA no tenga lugar en el trabajo de derechos humanos. Lo que exige es una postura de principios. Los datos de derechos humanos no son datos ordinarios, son particularmente sensibles. Sus restos éticamente cargados de injusticias vividas. Y su uso debe regirse no solo por consideraciones de privacidad, consentimiento o seguridad, sino por una ética de la dignidad basada en la contención de todos los actores que operan en este sistema. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Gabriela Regada. Aplausos, aplausos, aplausos. Yo estoy acá escuchándolo con mucha atención. Agradezco mucho la exposición, doctora Regada, yo creo que fue muy clarividente. Porque de una forma u otra, también a quienes nos sigan posteriormente por el canal de YouTube del proyecto Diálogos Australes, y agradecemos su gentil forma de hacer fácil de absorber, digamos, temas que muchas veces cuando uno está ajeno a estos temas o a estos conceptos, digamos, tiende a ver con cierta resistencia, ¿ya? Eh, pero no cabe ninguna duda, nosotros como Proyecto de Diálogos Australes estamos trabajando básicamente desde una triangulación de posturas, teorías, digamos, como la memoria, los derechos humanos y por sobre todo la historia reciente. Si hablamos de historia reciente, de hecho la inteligencia artificial cobra un lugar central, ¿ya? A multinivel, usted también tiene que saberlo, ¿cierto? Las nuevas generaciones ya, como se dice popularmente, nacen con el celular en la mano, por ejemplo, ¿ya? Estas nuevas generaciones van a tener, digamos, también otras formas de procesar lo que nosotros como generación, digamos, actualmente joven, adulto joven, procesamos, en ni pensar las personas mayores. Porque además, ¿cierto? En Chile tenemos, como usted bien refiere, profesora, una rica tradición, sin duda alguna, en organizaciones de la sociedad civil, principalmente, que han promovido materias de derechos humanos, especialmente desde la dictadura de 73, ¿ya? Eh,
Y de ahí también, ¿cierto?, emerge un desafío, porque, por ejemplo, cómo nosotros, digamos, o cómo las nuevas herramientas y estas tecnologías como las IA van a poder, digamos, ser utilizadas por estas organizaciones, ¿ya? En donde tenemos también una sociedad, bueno, como bien saben, yo también soy de profesión base trabajador social, y uno de los temas, digamos, que mayormente afligen a las comunidades justamente es que el Estado se ha ido burocratizando, digamos, de manera digital, ¿sí? Todo lo que antes era por papel, postulación a proyectos, etcétera, hoy en día es todo online, ¿ya? Eh, Eso sin duda alguna se mezcla con lo que usted, profesor, nos comenta en esta oportunidad. Y yo creo que lo más importante de todo lo que usted nos ha dicho son dos o tres ideas fuertes. Lo primero es que, de hecho, la semana pasada, cuando nosotros también nos topamos allá en Santiago, tuve una reunión importante con Nicolás Rondo de la Universidad Católica, ¿cierto? De lo que es el Laboratorio de Historia Digital. Y justamente ella me enfatizaba la idea de las comunidades. Las comunidades. Porque sin duda alguna, como también usted lo ha hecho entender muy bien en su presentación, tenemos una serie de posibilidades que yo creo que en ningún otro tiempo las teníamos. ¿Ya? Pero el tema o el desafío de fondo es el dilema ético, ¿ya? ¿Cómo utilizamos estas herramientas? ¿Ya? Y no perder de vista a las comunidades, ¿ya? No pensar, y de hecho trascender de la mirada sujeto-objeto de estudio, también, ¿cierto? Sino que también pensar que siempre cuando hablamos de una población objetivo, por así llamarlo, estamos hablando de personas, de comunidades, de sentimientos, de historias, también de dolores, como usted lo ha dicho muy bien en su presentación. Y yo creo que ahí justamente es clave eh, el ir pensando conjuntamente como sociedad cómo vamos instalando eh, estas herramientas tecnológicas como las IA, por ejemplo, que ya cada vez son más parte de nuestra cotidianidad. Ya, yo no tengo dudas de que esto, no sé, de acá al 2030 al menos, va a ser en un corto plazo, va a ser mucho más bullado de lo que tenemos ahora. Eh, para allá apunta, digamos, para allá todo apunta, digamos, a ese tipo de desarrollo, pero ahí justamente cobra sentido cómo las humanidades convergen con este tipo de tecnologías. Y no tan solo pensando en la productividad, yo creo que sino sobre todo en la esencia del humano, que yo creo que ahí está el dilema o la apuesta también a todos ustedes que trabajan desde la IA, por ejemplo. Así que, sin más, profesora, yo agradezco mucho su presentación. Esto va a quedar claramente a disposición de toda la comunidad magallánica y de todas partes del mundo, además, por el canal de YouTube del proyecto Diálogos Australes. Por lo pronto me despido de usted, deseando un excelente receso, ya muy merecido descanso dentro de lo posible, y ya nos estaremos encontrando durante el año. Profesora, un fuerte abrazo desde acá, desde Punta Arenas, y muchas gracias por aportar Diálogos Australes. Muchas gracias a todos ustedes y que disfruten el video y todos los diálogos y esta maravillosa iniciativa.